muchísimo gusto saludarlos, como siempre transmitiéndoles desde el campus central del Tecnológico de Monterrey, aquí en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado, por supuesto a través del 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, que es Frecuencia Tech, y este programa particularmente Palabras de Aliento para todos ustedes. Como siempre nos da mucho gusto saludarlos, invitarlos a que se metan a nuestra página de internet www.sergioleoncarabeo.com y a que nos manden ahí sus correos electrónicos, sus sugerencias y demás. Mónica Burnes, ¿cómo estás en esta tarde, Moni? Muy bien, ¿y tú, Sergio? También muy bien, gracias a Dios. Pues muy contento porque tenemos invitada de lujo el día de hoy. Así es. Importada desde España. Qué buen recibimiento, así voy a volver siempre, seguro. Bienvenida. Sí, le damos la bienvenida a la señora Lola de Miguel Campos, que ella es psicóloga, ella es autora también de un par de libros, que aquí, bueno, los que nos vean por internet van a ver las portadas de estos libros, y particularmente hoy vamos a estar hablando de una mirada al Alzheimer y las enfermedades a través de las constelaciones familiares. Lola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Palabras de Aliento. Gracias por invitarme. Encantados de la vida que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues yo siento que la primera pregunta, así casi de rigor y obligatoria, es ¿qué es una constelación familiar, no? Bueno, el nombre da lugar a confusión porque mucha gente lo asocia con la astrología y no tiene nada que ver con la astrología. Esta es una técnica que desarrolló Bert Hellinger y el nombre inicial era posicionamiento familiar. Lo que pasa es que la traducción al castellano se llamó constelaciones familiares, entonces puede dar lugar a confusión, pero no tiene nada de esotérico. Entonces esta técnica es una técnica que tomó Bert Hellinger de África y luego le dio la forma y la manera de desarrollarse, ¿no? Entonces, para hacerlo fácil, lo que trabaja las constelaciones familiares es la parte genética. De la misma manera que heredamos los rasgos físicos, el color de ojos, la estatura, las expresiones, los rasgos de carácter se heredan, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nosotros cuando nacemos venimos a un seno de una familia y vamos a cargar con todas las vivencias de esa familia, en positivo y en limitación. Es decir, si yo llego a una familia donde ha habido amor, prosperidad y salud, eso va a ser mi movimiento natural hacia la vida. Pero claro, en todas las familias existen traumas, existen dolores, sufrimientos, efectos de familia. Entonces yo voy a llegar a mi familia y me voy a nutrir de todo esto. Entonces voy a establecer lo que se llaman las lealtades. Las lealtades es que de una manera inconsciente yo voy a repetir patrones de dolor y sufrimiento. Entonces lo que tienen las constelaciones familiares es una técnica que saca a la luz todas estas dinámicas ocultas. Yo siempre digo que es como hacer una radiografía, ¿sabes? O un TAC, una resonancia, que hay cosas que... Pero a toda la familia, ¿no? Bueno, una radiografía a toda la familia, ¿no? Sí, pero no necesita ir toda la familia. No, no, okay. Porque a veces la gente se confunde. Es decir, yo puedo trabajar mi sistema familiar y sí, se hacen, las sesiones se pueden hacer de dos maneras, en sesión individual o en grupo. El grupo siempre es la más potente, ¿no? Entonces, si una persona va a trabajar, se trabaja un tema concreto. Por ejemplo, la relación con mi padre, con mi madre, o puedo trabajar el éxito, la prosperidad, mi relación con el dinero, ¿no? Porque todo está muy vinculado a los padres, ¿no? Pero imagínate que yo quiero trabajar la relación de pareja, por ejemplo, que es un tema que interesa mucho, ¿no? Entonces una mujer o un hombre llega y dice, mira, es que siempre me pasa lo mismo, atraigo a personas que están casadas o siempre me abandonan, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar y le hago unas breves preguntas acerca de su historia familiar, número de hermanos, si hubo abortos, cómo era la relación entre los padres, que hasta los abuelos más o menos, ¿no? Entonces imaginaos que en una familia hay una abuela que fue abandonada. Entonces eso se puede transmitir a nivel de generación, entonces esta persona, aunque no sepa nada, se conecta con la abuela y establece una lealtad. Y esta lealtad puede ser, ya que a ti te abandonaron, yo soy leal a ti y reproduzco el mismo patrón. Y entonces atrae inconscientemente para repetir el patrón. Porque la pertenencia es una ley que es muy interesante. O sea, al llegar al sistema familiar, los seres humanos somos mamíferos, ¿no? Y necesitamos el contacto, la vinculación, necesitamos establecer vínculos. Entonces esta pertenencia es casi una ley biológica donde yo necesito pertenecer a mi sistema familiar para que me sostenga. Y entonces ahí es cuando yo establezco las lealtades. Entonces la supervivencia está en función en esta pertenencia. Entonces, por un lado, conscientemente yo quiero tener un patrón de estar bien en la pareja, pero el inconsciente es como un arnés invisible que me hace repetir patrones del pasado.
Entonces, cuando miramos al pasado, está todo nuestro sistema familiar y en el pasado está la repetición. Cuando nosotros miramos al futuro, ahí está la creatividad de poder hacer algo diferente, liberándonos de todo esto, porque la liberación siempre viene de aceptar las cosas como fueron y de aceptar a todos nuestros antepasados. Entonces, en ese momento podemos transmutarlo y somos libres para ser nosotros mismos. ¿Pero se transmite genéticamente o viene ligado ya como no sé, al momento de que estás en el vientre de tu madre? ¿En qué momento es cuando te traes esos patrones? Vale, lo que tú dices es muy interesante. Yo también escribí mi otro libro de regresiones, es de la editorial hispano-europea, ¿no? Entonces hago regresiones al útero materno. Entonces el ser humano primero tiene una parte genética, ¿vale? Pero después también, o sea, el vínculo con la madre es lo más importante. Entonces todo lo que siente la madre con el niño queda grabado, porque ahí es el subconsciente. Cuando estamos en el útero materno es cuando el niño tiene el subconsciente totalmente abierto. Entonces la madre y el niño son uno, y todo lo que siente la madre lo siente el niño. Entonces también va a haber un condicionamiento del útero materno. Y luego están las experiencias que tú tienes de por vida. Pero la parte genética, claro que toda la información está en la madre. Y la madre viene de su propia madre. Entonces ya desde el momento en que un bebé llega al vientre materno, ya se va a nutrir de toda la carga genética. Y después va a estar condicionado con el momento y las vivencias que la madre tenga en ese momento. Porque imaginaros varios hermanos, ¿no? La madre tiene el primer hijo, carga genética. El segundo hijo está embarazada y a la madre se le muere el padre. Con lo cual, el bebé que está en el vientre materno se va a nutrir de todo este dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Pero claro que el vientre materno a los 9 meses es súper importante. De hecho, quería comentar que en constelaciones familiares hay un movimiento que se llama el movimiento interrumpido, que tiene que ver con la separación temprana de la madre. La separación temprana de la madre son los 7 primeros años de vida. Entonces, por un caso de inmigración, la persona se va, ¿vale? Los padres se tienen que ir, entonces el bebé puede quedar con los abuelos, que aunque le den mucho amor y mucho cariño, se ha roto un vínculo, porque el bebé está acostumbrado al corazón de la madre, al olor de la madre, al latido del corazón, a su respiración, y entonces hay ese vínculo tan grande que es biológico y de repente se rompe. Entonces estas personas luego tienen que trabajar el patrón de interrupción, porque a lo mejor es una persona que tiene el éxito aquí y va hacia el éxito y de repente ocurre algo que lo provoca inconscientemente y arruina su éxito, porque como iba hacia la madre le contenía, pero de repente la madre desaparece y queda grabado eso, porque todo el amor que el bebé ponía en la madre se queda dentro y se transmuta en rabia y en enfado. Ahora, Sí. esto de las constelaciones familiares nos ayuda en el plano familiar y en el plano profesional también. Sí, porque de hecho en un principio se desarrolló las constelaciones familiares, pero luego Gustav Weber, que yo hice una formación con él y es amoroso, pero es maravilloso, él empezó a trabajar y darse cuenta que todo esto en la empresa también funcionaba. Entonces se trabaja de la misma manera, son las mismas leyes, pero con algunas diferencias, ¿no? Entonces se está utilizando cada vez más en empresas para ver estrategias de acción, para comprar, para el trato con los clientes, para problemas internos de relación entre departamentos, para difusión profesional. Entonces es una herramienta muy muy potente para gestionar los problemas que pueda haber en las empresas y darles soluciones. Es fantástico, cada vez más empresas utilizan esta herramienta para ver, por ejemplo, cuando una empresa más grande absorbe a una empresa más pequeña, uno de los errores que comete es la empresa pequeña pues la desmonta entero, ¿no? Entonces está demostrado... Absorbe la cultura justo, pero está de la más grande. demostrado que como existe la ley de la antigüedad, si la empresa nueva toma a alguien de la empresa anterior, más chiquitita, entonces hay un reconocimiento, honra el origen, porque el origen es lo que va a tomar. Entonces esta empresa va a funcionar muchísimo mejor y esto está súper demostrado. Y entonces hay muchas cosas que te das cuenta que cuando tú configuras una constelación, después también, por ejemplo, la empresa tiene que estar orientada a generar dinero, si no es una ONG, ¿vale? Pero entonces con este tema de la espiritualidad hay a veces que la gente se confunde. Entonces una cosa es crear emprendedores conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa debe ser ecológica, sostenible, pagar bien a sus empleados. Entonces esto se mira mucho en las constelaciones familiares, pero el propósito es que una empresa sea rentable, ¿no?
Entonces, claro, si una persona tiene una mala relación, un mal vínculo con su padre, a la hora de ejercer la autoridad no va a saber hacerlo. Y a lo mejor proyecta todo aquello que le faltó en casa, entonces es un padre, un jefe demasiado condescendiente. A mí me pasó en una empresa de médicos en Barcelona que el director era una cooperativa, el director le faltaba autoridad. Entonces estaban ocurriendo cosas, nos llamaron a un grupo, gestionamos todo el tema empresarial y se vio que él tenía que tomar determinadas acciones, pero no fue capaz. Y al final, él no fue capaz y al final, pues el que estaba dando problemas, al final denunció a este hombre y tuvo que pagar él. O sea, que fue las cosas al revés, porque no tomó las medidas, entonces le faltaba el punto de tener al padre detrás. Claro, hay directivos y gente de empresa que cuando tú vas a hacer una gestión, pues acepta todo lo que tú le dices y hace un trabajo personal, ¿no? Pero hay gente que todavía no está tan preparada para hacer estos cambios, pero si lo haces siempre va a funcionar. Pero es igual que a nivel individual, hay muchas personas que van a constelaciones y dicen, ¡uy, qué miedo!, ¿no? Y hay otras personas que dicen, hombre, sí que es verdad que siempre impone. Yo sigo diciendo que yo cuando me hacen una constelación se me pone el estómago, ¿sabes? Porque veo que funcionan, que son reales. Y claro, tú te vas a ver en el espejo. Entonces a mí me han hecho constelaciones donde yo digo, ¡ay, qué maravillosa soy!, ¿no? Pero me han hecho otras donde, pues en una relación con mi madre, yo estaba muy en mi situación, yo soy la buena y ella no tanto. Y la constelación mostró que yo era una niña caprichosa, arrogante y que mi madre estaba muy bien posicionada, ¿no? Yo me fui muy enfadada, ¿no? Diciendo, esto no es así, la realidad es mi realidad. Pero sí que es verdad que crecemos cuando lo que tenemos en nuestra sombra lo traemos, lo confrontamos y entonces tomamos eso y entonces se produce el cambio, ¿no? Yo me fui muy enfadada de esa constelación, pero luego en mi casa reflexioné, pasé lo que se llama la revuelta curativa, ¿sabes? Te pones peor para luego curarte, claro. Es la revuelta curativa, estás enfadada, cabrada, pero bueno, todo eso que estaba ahí sale, ¿no? Dejas un poco el rol de inocente y dices, bueno, pues no soy tan inocente, vamos a ser un poco más responsables y menos inocentes, ¿no? Entonces empecé a poner en práctica lo que había salido de la constelación, muy a mi pesar de no ser yo la buena, y funcionó perfectamente. Entonces la relación con mi madre mejoró muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque no es que fuera mala, pero somos dos mujeres muy potentes y era mucho trenes aquello, ¿no? Simplemente era una lucha de poder, claro, nada más. Y con los padres uno siempre sale perdiendo, uno hay que inclinarse y darle la grandeza a ellos, siempre. Los padres, papá y mamá. Sí, el vínculo con la madre es importantísimo. Mira, hace muchos años hice un curso con un americano, yo tenía, no sé, 12 años. Mi madre me había llevado, porque mi madre era muy pionera, y fue el primer hombre que habló de la relación con el dinero que estaba condicionada con la relación con los padres, ¿no? A mí aquello me pareció bastante sorprendente, y luego con Bert Hellinger esto ya se acentuó, ¿no? Y entonces el primer logro y el primer éxito que tiene el ser humano es haber nacido. Y se nace a través de los padres y de la madre, ¿no? Entonces, cuando tú estás en resistencia con tus padres, estás mirando al pasado, estás en la repetición y estás gastando mucha energía en lo que está detrás. Cuando tú ya estás en armonía, porque dices, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por el Espíritu Santo? No. Estoy por mi padre o por mi madre. Entonces, yo agradezco la vida. Y entonces, incluso porque yo a veces doy conferencias y veo que hay gente que hace Entonces yo digo, seguro que sus padres le maltrataron. Y efectivamente, aun cuando los padres maltratan a los hijos, uno tiene que honrar la vida y marcharse. Pero hay que honrar el regalo de la vida. Luego, saber que son víctimas de víctimas, que no lo han podido hacer de otra manera. Entonces uno tiene que protegerse y tomar una distancia emocional. No se quedan ahí para que le den palos. Pero aún así este movimiento ha de ser desde el agradecimiento y decir, pues mira, yo tenía tanto amor para daros que qué pena, ¿no? Pongo el amor en otro lado. Entonces es cuando la persona crece, cuando toma a su padre y a su madre, porque de ahí viene la vida, ¿no? Y el padre representa el mundo, la madre representa la vida y el dinero, los dos, pero la madre más el dinero que llega fácilmente, como la vida, ¿no? Que estás en armonía. Y el padre representa más las normas, la dirección. Y entonces, cuando tú te abres al mundo, ahí está la energía del padre, la energía de la empresa, la energía del dinero, ¿no? Entonces, una buena relación con ellos, yo lo he visto en muchos casos, ya llevo como 21 años trabajando en esto y realmente los resultados se notan, ¿no? Por ejemplo, un chico que no honraba a su padre, entonces simplemente con poner una foto en su empresa, honrando al padre y al abuelo, como que empezó a cambiar la energía y la gente le veía con más presencia, más poder y empezó a hacer acciones mucho más dirigidas al éxito y al logro.
Pero, ¿y si en algún dado caso el padre o la madre ya murieron, también se puede trabajar con esto? Claro, porque la energía es indestructible, entonces en tu corazón siempre tienes una imagen interna de tu padre y tu madre, ¿no? E incluso, por ejemplo, aunque estén vivos y son unos maltratadores, tú puedes generar una imagen interna de un arquetipo de padre positivo y de madre positivo, y tú te agarras a esa idea, ¿no? Y si están muertos, pues te conectas con el mundo espiritual, pero incluso aquellas personas que no creen en nada, ¿no? Bueno, pero hay un dolor, hay una herida si tú estás pensando en tus padres, entonces te reconcilias a nivel de una imagen interna y entonces esto produce una profunda sanación, ¿no? Otra cosa muy importante es cuando los padres se han muerto, por ejemplo, a veces a las personas no llegan a la despedida, ¿no? Sí. En constelaciones familiares también se hace el cierre, la despedida, y es realmente liberador, hay un antes y un después, porque si no queda algo pendiente. Yo lo digo en el libro, cuando yo llegué mi madre ya había muerto, ¿no? Ese abrazo, claro, yo entendí por qué, bueno, yo soy gallega y hay muchos marineros, ¿no? Entonces cuando desaparecen los cuerpos, yo antes lo entendía, digo, ¿por qué tanta obsesión por encontrar el cuerpo si ya está muerto? ¿No? Ahí lo entendí perfectamente. Y en constelaciones familiares se habla de eso, la importancia del cierre, la despedida. Entonces se puede hacer, siempre estén vivos o muertos, esto es lo bonito. A mí me gustaría saber por qué tu libro de constelación familiar lo enfocaste justo a la enfermedad del Alzheimer. Bueno, esto no lo elegí yo, lo eligió la vida por mí. La verdad es que al principio me enfadé mucho con esta elección, no fue nada bonito, ¿no? Entonces yo lo explico porque mi madre y mi padre es como católico, mi madre budista, una mujer muy anticipada a su tiempo, una gran buscadora espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, mi madre yo la llamaba por teléfono y mi padre me decía, no, mira, está haciendo sus oraciones. Entonces hacía mantras como 3 horas al día, cada día era un compromiso que ella tenía, ¿no? Entonces que una mujer así, de repente, ya empezamos a notar unas conductas un poco extrañas, ¿no? Y de repente ya nos dicen que tiene Alzheimer, aquello fue, pero desestructura. Y yo me he dado cuenta después en un estudio que todas las familias, la noticia de una enfermedad terminal que no tiene curación, desestructura y te rompe, ¿no? Y entonces, como explico en el libro, entré con todas las fases de negación, de duelo, o sea, negación, dolor, rabia, cabreo, negociación con los de arriba. Os juro que dejo, bueno, yo no fumaba, ¿no? Pero que dejo de hacer esto, voy al gimnasio y aprendo inglés y mi madre se pone bien, ¿no? No sirven las negociaciones, entonces, claro, busqué solución en todas las terapias. Me decían, mira, hay este profesional que es muy bueno allí, va allí, a tal. Entonces llega un momento que ya dije, la constelación. Llamé a mi profesora, le dije, estoy en este momento, me dijo, vente y constela. Dije, yo sola con las herramientas que tengo no puedo, ¿no? Entonces a través de la constelación yo vi como mi madre se despedía de mí y un sentimiento de que a través de la representante de mi madre sonreía y me decía, mira, ya te he dado todo, ahora búscatelo tú, ¿no? Entonces son imágenes que tocan el alma, llegan a un nivel de alma y hace clac, algo cambia dentro, ¿no? Y entonces ya empecé la aceptación. Y entonces, pues a partir de ahí, bueno, la historia fue que hubo una revista, Psicología Práctica, me ofreció hacer un artículo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, haz 30.000 caracteres, ¿no? Y yo como no soy escritora, dije 30.000 caracteres, 30.000 palabras. Entonces, claro, 30.000 caracteres son 2 folios y yo escribí 60 hojas. Claro, entonces me decían, ¿tienes ya? Y yo, uy, es que me está costando mucho. Y los de la editorial me decían, no es para tanto, ¿no? Claro, cuando le presento me dice, pero ya tienes otro libro, ¿no? Pues sí. Y entonces un poco también yo le quiero agradecer a Luis Villa porque él se puso en contacto conmigo en el 2014 antes de morir mi madre, ¿no? Y entonces Obelisco ya tenía, no este libro exactamente, pero ya tenía este libro que se iba a llamar Ese Despacito, ¿no? Porque era solamente dedicado a mi madre. Entonces cuando Luis Villa me propuso venir aquí a Monterrey, yo dije, hombre, si voy a ir a México, pues mejor con 2 libros. Entonces tomé el valor y la fuerza de llamar a Obelisco y decir, oye, ¿qué pasa con mi libro? Y entonces luego murió mi madre, lo dejé ahí, pero Obelisco me contestó, me dijo, Lola, lo sentimos, es que tu email llegó, no sé, quedó en el spam. Y entonces yo le dije, vale, lo voy a escribir, pero quiero poner más cosas, porque ahí ya hablo también de cómo en ese tránsito de tiempo, mi sobrina Beatriz con 15 años, pues le detectan leucemia. O sea, sí es doloroso ver a una madre con una enfermedad degenerativa, el sufrimiento de los niños es lo peor de lo peor de lo peor. Yo no soy madre, pero creo que nunca quise ser madre por un miedo a la pérdida, ¿no? Y mi hermana totalmente entregada a su hija, esto es tremendo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ahí empecé a hacer un estudio de todo mi sistema familiar, como describo ahí. Mis 2 hermanas han tenido cáncer, yo he tenido tuberculosis, mi madre murió de Alzheimer y mi sobrina. Nosotros somos 7, pero a los chicos no les pasa esto. O sea, las receptivas de todo esto son las mujeres por línea directa, porque la única niña por vía directa es la de mi hermana Beatriz. Luego tengo más sobrinas, Paula y Noemí, que sanísimas. Entonces, toda la línea directa. Entonces ahí yo dije, bueno, tal vez las constelaciones familiares, esto que yo aplico, me están diciendo algo y tengo que hacer una investigación de lo que está pasando. No es como dar un paso atrás y mirar en perspectiva. Y entonces ahí pues empecé a ver, y también el Alzheimer de mi madre, el poder hablar con ella, el que me contase cosas de su sistema familiar, a mí me aclaró muchas cosas, ¿no? Y entonces pues todo eso lo pongo en el libro, y después también la mitad del libro son herramientas de sanación. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir a un hospital donde Beatriz con 15 años estaba en aislamiento. Se sentía sola, pero gracias a Dios ella pudo tener a su madre, que pidió una baja en el trabajo, ella es enfermera y se fue allá a cuidarla. Pero claro, ¿cuántos niños están solitos? Pero ya no niños, ancianos, personas que se encuentran solas, ¿no? Entonces para mí es muy importante ser parte proactiva en el proceso de sanación. Y las constelaciones tienen esta parte. Entonces hay una oración de sanación del árbol genealógico. Entonces son ejercicios muy sencillos que se trabaja la parte sistémica y para sanar la relación con los padres, porque el rencor enferma, el rencor puede generar un cáncer, ¿no? Y entonces son todos ejercicios que yo pensaba en Beatriz y la gente que está solita, y un poco que le pueda ayudar en este proceso, porque la enfermedad, los médicos se encargan del cuerpo y los terapeutas nos encargamos del alma y de la mente, ¿no? Entonces cuando unimos las dos cosas, entonces es cuando estamos en un proceso curativo, ¿no? Entonces el médico está muy bien, hay que confiar, pero vamos a poner toda nuestra parte proactiva en este proceso de sanación. Y de ahí salió el libro, un poco un homenaje a mi madre que murió de Alzheimer. Siempre digo que las constelaciones no es garantía, o sea, a mí cuando alguien me vende cualquier técnica y me dice esto es la panacea, yo digo pues me voy a la dirección contraria, porque siempre digo que no hay atajos en el camino espiritual, hay retos, hay cosas de superación, ¿no? Entonces, pero la constelación sí que yo he visto, Beatriz, la sanación de mi sobrina Beatriz, las constelaciones han tenido un peso muy muy importante, de los secretos de familia, de enseñarle las dinámicas, porque como también se utiliza en sesiones individuales, yo me iba al hospital con unos muñequitos pequeños y le explicaba a Beatriz la dinámica. Mira, esto es lo que pasó en la vida de tu padre, en la vida de tu madre, la separación de tus padres, lo que te pasó a ti. Entonces ella pudo entender en un contexto mucho más amplio de ella misma toda esa carga genética que venía del pasado y cómo también se estaba proyectando en las relaciones que ella establecía. Entonces cuando pudo entender esto, pues se produjo una gran comprensión. Lola, necesitamos cuando menos unos 2 o 3 programas más para seguir hablando contigo de esto. Ya nos quedan 3 minutos. ¿Solo? Así es, sí. 3 minutos. Y déjate eso, o sea, vamos a regalar 3 libros para aquellas primeras 3 personas que se comuniquen con nosotros al 8387-0665. Digo, aunque termine el programa, ustedes se pueden comunicar. Eso sí, una vez que llamen las primeras 3 personas, bueno, pues esas son las que se van a llevar este libro de Lola de Miguel Campos, Una mirada al Alzheimer y las enfermedades a través de constelaciones familiares. Un tema muy interesante. Esperemos que no sea la primera vez que vienes a México y mucho menos a Palabras de Aliento, que vuelvas otra vez, que Luis acá te traiga más seguido para seguir platicando. Solo decir que este fin de semana, porque ahora estamos en un proceso de formación, estoy formando a personas para que aprendan a hacer esta técnica, pero que el viernes y el sábado va a haber un taller abierto para todas aquellas personas que no quieran formarse, pero sí quieran hacer su constelación de cualquier tema que tengan que les esté preocupando. Entonces, para esas personas pueden llamar a Luis al teléfono 8123-4523. Lo repito, es 8123-4523 para aquellas personas que quieran trabajar un tema concreto, sea a nivel empresarial o sea a nivel personal. Perfecto. Y si no, bueno, pues aquí al teléfono del 8387-0665, aquí en Frecuencia Tech, igual vamos a tener todos los datos de Lola y de todas estas capacitaciones que ella está haciendo para aquellas personas que quieran hacer sus constelaciones, o para que aquellos que quieran ser facilitadores, ¿no? Y pueden mirarlo también en mi página web. La página web son www.lasconstelaciones.com. Lasconstelaciones.com. Y si alguien quisiera comprar alguno de tus libros, ¿dónde los pueden conseguir?
Bueno, está en la librería La Ventana y Gandhi. La Ventana, y Gandhi. Gandhi. Excelente. Los Sí. títulos, bueno, el que tenemos ahorita aquí es Una mirada al Alzheimer, Sí. Y Y el otro es El otro, las constelaciones familiares. Constelaciones Que familiares. este va con Así un es. DVD porque hay gente que no le gusta leer tanto, entonces está como explicado muy sencillo, pero va con un DVD donde yo hablo y hablo. El y hablo. audiolibro, Sí, excelente. sí, entonces ahí está como hay mucha información. Maravilloso, puedes ir en el coche y sin problema. ya Exactamente, leyendo, justo, sí. fantástico. Padrísimo, Sí. padrísimo. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando aquí en esta emisión de Palabras de Aliento. Muchísimas gracias a Mónica Burnes. Al contrario, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí en Palabras de Aliento, escuchando el programa de todos ustedes. Ya empiezan las posadas, empieza el relajo, bueno, no necesitamos nosotros fechas decembrinas para empezar el relajo. Así es. Pero bueno, Lola, muchísimas Gracias, gracias. Muchísimas gracias a también a vosotros. Luis que nos hace el favor de acompañarnos aquí en la cabina y por traernos a esta mujer desde allá, desde España, y que esperemos que sigas viniendo por acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a ver nuestra página de internet, sergioleoncarabeo.com. Ahí vamos a subir esta entrevista con la señora Lola de Miguel Campos. La subiremos este fin de semana para que ustedes la puedan volver a ver. Ahí nos dio muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Sergio León. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.